The Wild Project. Megan Fox desde hace unos meses o un año está saliendo con Machine Gun Kelly. ¿Sabéis quién es Machine Gun Kelly? Un ex rapero, ahora punk pop. ¿No? ¿Te suena? ¿Nada? Sí, ¿te suena, no, Nacho? Bueno, pero por The Wild Project. Vale. En Estados Unidos es muy, muy famoso Machine Gun Kelly. Muy famoso. De hecho, ¿os acordáis de que Eminem hace como 3 años o algo así? Sí, 3 años y pico. Tuvo un beef tremendo con otro rapero que lo destruyó. Que le hizo una canción llamada Headshot. Era este. Era este. ¿Te acuerdas de la canción? Me suena el tema, pero vale. no... Primero le hizo Machine Gun un tema a Eminem, que creo que era Devil Rap o algo así, como el Rap God, pues Rap Devil. Y Eminem dijo, vale, nen, no le hizo ni videoclip, un vídeo en YouTube, Headshot, y efectivamente fue un headshot. Luego se hizo, pues, de punk pop, algo parecido a Blink 182, pero mucho más genérico y mucho más popero. El tío es muy famoso, es un cantante top, ahora mismo a nivel de éxito. Pues son novios, pero son una parejita que a mí, la verdad, me da mucho puto rechazo. O sea, me caen mal, y mira que Megan Fox no me caía mal, pero desde que están juntos me parecen tan posers, tan forzando el ser mediáticos. ¿Los has visto alguna vez juntos? De hecho, al tío lo conozco por no sé qué evento que salió con Megan Fox. No sé, dándose un beso con la lengua. Y pensaste que hacen Hombre, besándose, ¿no? No, pero me gusta que lo diga rollo exaltado, un beso con la lengua. No, pero quiero decir, la lengua por fuera. Hombre, ¿cómo se atrevieron? Es No, que pero quiero decir es que una vergüenza. Pero Es por una favor, vergüenza. parejas del No, mundo, no. ¿pero qué hacéis con la lengua Sí, fuera? es que... A ver. No, Jorge, ¿tú eres cristiano? No, en plan, la lengua por fuera. Se veía por fuera. Tampoco pasa Así. nada. No, que no pasa nada, pero que es para llamar la atención. Sí, no, Porque era en plan en una alfombra roja así. Vale. Bueno, a ellos les flipa llamar la atención. ¿Cuál es la última? Bueno, la última es que han contado, creo que era Megan Fox la que lo contó, que beben la sangre del otro. O sea, que una de las cosas que hacen es en un ritual, ¿vale? Porque son los rituales. Eso. A ver, Megan Fox tiene pinta de ser una persona extremadamente estable emocionalmente. Sí, Tiene pinta de ser muy de astrología, ¿eh, Megan Fox? sí, de tu gremio. O sea, tiene pinta de mirar la carta astral cada año, a ver qué tal le va a ir. O sea, tiene pinta. A mí, yo De verdad, te juro. de verdad. O sea, No lo digo de broma. Te digo en serio. Yo, solo con la cara que ha hecho de este gilipollas se piensa que soy astrólogo, o sea, porque acá que llevamos 2 horitas ya, ¿no? Y de pensar, es que a lo mejor se lo piensa. Yo ya está todo fet. O sea, ¿crees que hay dudas reales Sí, de sí, que él cree que o sea, que tú eres que tú piensas que eres astrólogo de verdad? Exacto. Mi servidor con la Raspberry Pi es para ver los ascendentes. O sea, ahora mismo, o sea, hay realidad. Para que estoy buscando una foto de ellos dos. Ah, mira, una que sea representativa, ¿eh? Bueno, es muy nutritiva la sangre de la morcilla. Bueno, realmente esto de la sangre es una especie de ritual de, pues esto, de brujería, de chicas que creen en los súcubos, ¿no? En los demonios sexuales y todo esto. O sea, mira, es que voy a pillar una foto donde Machine Gun Kelly sea lo más personaje. No. Vale, esta. O sea, esta es exagerada. Él no va así, normalmente. Es más normal, pero bueno. Tío puta. Vale. O sea, esto fue supongo que una locura que le pasó, pero normalmente no va con estos pendientes en la boca y todo eso. Pero sí que es verdad que les encanta ser como trending, como ir a la moda más extrema, llamar la puta atención. Y no es que tenga nada contra ellos, porque no me han hecho nada, ya ves tú, pero me caen mal. Es una pareja que fuerza para mí las cosas. Es lo que te voy a decir, porque ya se ve que buscan todo el rato la notoriedad y tal. Lo de la sangre, pues bueno. ¿Pero lo han enseñado en Instagram o no, eso de la sangre? ¿Cómo se lo han enseñado? ¿Cómo se beben la sangre? Ah, no. O sea, solo son unas pocas gotas. Solo faltaría que fuera medio litro. Y dijo Megan Fox que él se vuelve muy caótico y frenético cuando lo hacen. En plan, córtame... Literal, esto es literal, ¿eh? Córtame el pecho con un cristal roto y toma mi alma. Última frase, es que no lo había leído, esta parte final no la había leído. En la entrevista, Megan explicó que está muy metida en la astrología. Un aplauso, chicos. Jorge, un aplauso. Nacho, un aplauso. Grande, Megan. Hostia.
Qué bien hilado todo, ¿no? Ahí, Madre. No falla, Vaya ¿eh? remate, Es el remate, es el remate de Benzema, ¿eh? Que hoy Ese es el fluye, remate. hoy está fluyendo todo muy bien. Es que está alineado Es el canal increíble, de no Mercurio falla. y... Sí que es verdad que hay un tipo de persona, y normalmente suelen ser más chicas que chicos, muy de este rollo de la bruja y wicana, ¿no? Los Sí. rituales wicanos, de la brujería clásica, de la sangre, de los rituales de amor, de la astrología. Gente espectacular, o sea, preparadísima, ¿no? Sobre todo en la gente que se justifica en estas cosas, ¿no? No, es que yo hoy tengo como, no sé, como este planeta está en esta posición, hoy tengo un mal día. Bueno, la relación no salió bien porque, claro, él era Aries y Claro. yo soy Géminis. Claro. Y el otro día me contaba un amigo... Pero que eso pasa, o sea... Es una putada. Hombre, yo una chica me viene y me dice, mira, que soy Sagitario. Es que tú y yo no podemos hacer nada. Si es Piscis aún Vamos a ver. ¿El ascendente? Sí. ¿Quieres ascendente Capricornio? Ven para acá. ¿Ascendente Leo? Otro no, ya esto es no. imposible, eso es imposible. No. Y hay gente que hace... Se hizo viral una conversación en Twitter de esto. De una que decía es que no puedo estar contigo porque eres Aries, no sé qué, no sé O cuántos. sea, de verdad. De verdad. Y diciendo... ¿Es Alberto qué? No. Pesado. Y diciendo... Y la gente diciendo que vaya balas esquivado, chaval. Y hay gente que hace quedadas, el otro día me lo contaba un amigo, que pues quedan los Libra. Y hacen lo de la cena galleta juntos. Una cena de Libras. Y porque tienen... Una cena de libras, me cago en la puta, tío. A ver, veo más posible una cena de Virgos, que seguramente va por ahí el tema, ¿no? Es más posible que ellos puedan cenar juntos. Es que estamos haciendo coña, pero realmente el tema astrología está en auge, ¿eh? Es que... No es broma. Sí, o sea, pero porque estamos fatal de la cabeza, que nos han robado 2 años y ya nos agarramos a cualquier cosa. sí, es cierto. Es No, que- está la salud mental sería para hablar largo y tendido. Más cositas, va, ¿qué estás buscando? Algo de astrología. Lo que me decía, dice que él estaba en un avión y las de al lado decían, es que la luna es súper importante también, porque cuando nació Pues. la luna yo estaba en Sagitario, dice. Las dos son ¿Por qué Libra. creéis que las mujeres es un poquito son más proclives a este mundillo que los hombres? Porque, Sería interesante, porque nosotros somos muy básicos. Ya. Culo, Y teta, nosotros estamos orgullosos del signo del zodíaco por Saint Seiya, por Caballeros del Zodíaco. También te digo, O sea, yo soy muy consciente que soy Leo porque me molaba Leo en la serie, ¿sabes? Ya está. ¿no? y punto, y se acabó. A ver, cuenta, ¿qué decía la conversa? Las dos son Libra, pero una tiene un ascendente horrible porque es Escorpio. Entonces es introvertida. Claro. Los Sagitarios Es son lógico. muy obsesivos. Ujú. Eso es verdad. sí, Hay muchos Sagitarios que son arquitectos. ¿También? Ya profesiones, me flipa esto. Estamos yendo muy lejos. El novio de una es Escorpio con ascendente Escorpio. Impresionante eso. ¿Qué es Scorpio al cuadrado? Dice, y los Escorpio tienen un punto de malicia, pero no mala. Malicia no mala. Y esto hay O sea, un mogollón. poco de puterío, ¿eh? Y dice, hay mogollón de signos a los que no les caemos bien. A los Tauro les caemos bien, apunta la otra. Dice, y esto, que hay grupos de gente que son todos Libra y quedan para cenar porque somos todos muy auténticos, cada uno a su rollo, pero muy auténticos. Qué Muy, bueno. muy Libra es esto. Esto sí, sí, sí. Un saludo, Javi. Por este No, material. realmente es una conversación que seguramente se está dando en el comedor de Harvard. Mientras están haciendo pues una tesis sobre la antropología sumeriana y ha venido la conversación. Oye, vamos a hablar de la astrología. Realmente hacemos coña, pero es que me sigue sorprendiendo que en 2022 cosas tan poco... Pues que no me sorprende nada si la Tierra plana. O sea, cómo la incultura, porque esto es incultura al final, o sea, esto es... Una cosa es que lo hagamos de coña, incluso te haga curiosidad de, oye, ¿qué ascendente soy? Yo lo he pedido, como curiosidad. Y otra cosa es que realmente hay gente que cree en ¿Te han esto, tirado las cartas? en la numerología, sí, el tarot, en la numerología, en estas cosas. O sea, me sigue sorprendiendo. Y no va a parar porque el punto no es el de desconocimiento. Al final esto rellena desconocimientos que tenemos en algunos casos más. Inseguridades también, ¿no? Pero eso es que yo O- creo que porque la astrología funciona en el sentido de que todo funciona. Porque si tú me dices que eres Libra, pero eres así, te digo, no. Te digo, tú eres así, ¿no? Y tú me dices, no. Pero digo, pues es por el ascendente. Siempre tienen el camino, ¿no? Y siempre es reconfortante. El sentir que no todo depende de ti.